Reflexiones bíblicas que serán de beneficio para tu alma de cara a la eternidad y también para vivir sabiamente en esta tierra. Un regalo de Dios. La reflexión de hoy está basada en el libro de Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Reflexionemos juntas. Pablo llegó a la ciudad de Éfeso a predicar el Evangelio y su mensaje tuvo gran impacto, pero al mismo tiempo le causó problemas y persecución como siempre. Pablo se dirige allí a los convertidos, quienes eran una audiencia no judía, y el énfasis de su predicación estaba basado en el contenido del Evangelio. Sus resultados y consejos de cómo llevar a la práctica estas enseñanzas y cómo dirigir sus vidas al deseo de Dios. Pablo les recuerda que la salvación que han recibido no ha sido por sus propios méritos, sino por gracia de Dios mediante la fe, como lo dice la primera parte de este pasaje. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. La palabra gracia significa que Dios nos da un regalo que no merecemos, es decir, la salvación. ¿Y de qué hemos sido salvados? Hemos sido salvados de recibir la ira y la justicia de Dios en la eternidad. El hombre está totalmente condenado por lo que es y por lo que hace, muerto en sus delitos y pecados, y merecedores del juicio de Dios. Qué fuerte escuchar esto, ¿verdad? Y es que por nuestra naturaleza caída no nos gusta que nos digan la verdad bíblica, porque nos muestra lo que realmente somos, pero por misericordia de Dios no recibimos lo que merecemos. La salvación es un don impagable que se recibe y no se consigue, y ha sido diseñada, ofrecida y presentada providencialmente por Dios al hombre. La salvación no es impositiva, tampoco se recibe automáticamente para todos los hombres. La palabra de Dios es clara en afirmar que la salvación se recibe libremente mediante la fe. Pero te preguntarás, ¿fe en qué? ¿Fe en la oración del pecador? ¿Fe en una religión? ¿Fe en una iglesia salvadora? ¿En el bautismo? ¿En Dios? ¿Fe en la Biblia? ¿O en una virgen o en un santo? La respuesta es no. La verdadera fe que salva no es una fe cualquiera. Poner tu fe en todas estas creencias para tu salvación es un grave error. Todas estas prácticas son el resultado de paradigmas heredados de generación tras generación y adoptados por una tradición o por una corriente religiosa, y muchas veces practicados sin una convicción razonable. La fe bíblica no es ciega, sino que está basada en la palabra y las promesas de Dios, y aunque algunas cosas de la Biblia van en contra de la lógica humana, cuando conoces el contexto espiritual, la hace ser profundamente razonable y coherente. La fe es un don universal y no es exclusiva para algunos elegidos, como dicen los calvinistas. La fe que salva al gentil no es por creer solo en Jesús, sino por creer en el Evangelio de Jesús. La segunda frase de nuestra reflexión dice: Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Aquí nos muestra que Dios es el autor 100% de la salvación. No hay duda alguna. Y la tercera y última frase dice: No por obras para que nadie se jacte. A Jesús lo odiaron por decir la verdad, al punto de crucificarlo como al peor de los delincuentes. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. El hombre es pecador por naturaleza, eso lo tenemos claro. Por lo tanto, es incapaz por sí mismo de salvarse haciendo buenas obras, tales como congregarse, bautizarse, diezmar, cumplir ciertos rituales, rezar por horas a una imagen o estatua, peregrinar, ayunar por días. Nada de esto te salva, mujer, simplemente porque si no te has convertido genuinamente al Evangelio, te encuentras separada de Dios, con la ley del pecado operando dentro de ti, esclavizada espiritualmente por Satanás y engañada en un mundo que está gobernado por él. Y aunque hagas buenas obras, eso no ayudarán a tu salvación, ni librará tu alma de la cárcel eterna. El grave problema que tiene el hombre con Dios es un problema espiritual que requiere de una solución espiritual, y el Evangelio es la solución. El Evangelio tiene el poder para despertar tu conciencia tocada por tu propio pecado, que te hará ver la verdad de lo que eres, una persona sucia, malvada, injusta e indigna delante de Dios.
Dios ya hizo su parte y lo hizo cuando envió a su Hijo para solucionar de raíz el problema mediante el sacrificio hecho en la cruz. Y en aquella cruz Jesús pagó la multa que demanda la justicia divina por causa de tus pecados y los míos, anulando el problema fundamental para todo aquel que cree. ¡Qué buena noticia!, ¿no te parece? En la cruz Dios le regaló al hombre lo que nunca podría conseguir por sus propios méritos, la salvación. Qué gran oportunidad Dios nos ha dado por su amor decisional y su gracia mediante la fe. ¿No lo crees? El arrepentimiento y la fe son dones innatos y elegibles dados por Dios al hombre para su salvación. La Biblia nos muestra que la persona tiene dos reacciones. La primera reacción es reconocer ante Dios su condición de perdido y abandonar todo lo que le ofende a Dios, para luego por la fe decidirse por el regalo de Dios para su vida, proceder a tomarse la medicina que lo limpia y lo regenera, es decir, el Evangelio de Cristo. O la segunda reacción es enfadarse, rechazar el mensaje y darle la espalda. Apreciada mujer, ¿cuál es tu reacción ante esta verdad bíblica?